realmente pues es un dispositivo que contiene lo que son los tres, ahora sí que tres partes que nos ayuda a poder realizar distintas aplicaciones, ¿no? Como tal es el caso de lo que es la amplificación, tal es el caso de lo que es el interruptor. ¿Qué pasa? Bueno, realmente el día de hoy vamos a ver unas cuestiones más, o bueno, vamos a ver transistores, que son hasta cierto punto algunas aplicaciones especiales. ¿Qué quiere decir esto? Algunas transistores, o sea, que son algunos dispositivos que son transistores, pero realmente tienen alguna característica especial. Bueno, nada más característica especial me refiero a que tiene una conexión o tiene por allá alguna patita que es diferente a la que típicamente conocemos, que es o sea, con una conexión a que va hacia un claví, hacia un cable o hacia lo que es hacia lo que es un drill, ¿no? Bien, vamos a ver entonces lo que es el BJT como un interruptor para que pueda fungir, bueno, con distintas aplicaciones. Recuerden ustedes que vimos lo que son las partes de lo que se... Vamos por partes. ¿Se acuerdan cuáles son las conexiones de un transistor tipo BJT? ¿Alguien se acuerda? Colector, emisor y base. Correcto, colector, emisor y base. Nosotros estamos viendo lo que es un tipo de conexión o topografía, o bueno, un circuito que se conoce, bueno, habíamos mencionado que podemos realizar lo que es la base común, lo que es el colector común y lo que es el emisor común. Les comenté que el 90% de las conexiones que se utilizan en todo circuito de transistor, pues requiere, o sea, se ve más un tipo de conexión. ¿Cuál fue este y cuál estuvimos viendo entonces? O sea, ¿cuál es esta conexión? Y es lo que estuvimos viendo durante todo lo que son las clases anteriores. Bueno, ¿qué tipo de conexión es de las que acabo de mencionar? De base común. Base común, ¿será cierto? ¿Qué dicen los demás? Emisor común. Emisor común, es correcto. Recuerden ustedes que donde va lo que es referencia o tierra, que no tiene ningún dispositivo en serie con respecto a la patita hacia referencia o tierra, es cuando se da el nombre de emisor común, base común, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos notado que lo que es el emisor es el que va directamente a referencia a tierra y no se tiene ningún dispositivo intermedio. O sea, no se tiene lo que es una resistencia, no se tiene lo que es un capacitor, otro transistor, etcétera, etcétera, conectado hacia lo que es referencia, ¿no? Eso le da el nombre de emisor común. Les comenté que ese tipo de configuración es que se utiliza casi el 90% de lo que son las aplicaciones que se da con respecto al transistor. También vimos lo que es realmente al transistor que trabaja como lo que es amplificador y trabaja con respecto a bueno, funge como un de interruptor electrónico. ¿Alguien puede explicarme a grandes rasgos o sea, qué se le llama o qué se conoce como transistor, cuando el transistor trabaja como amplificador? ¿Alguien se acuerda? Así, a grandes rasgos que me explique. Viéndolo, o podemos verlo desde lo que es el emisor común. Era cuando pasaba la región activa, ¿no? Cuando pasaba a la región activa, correcto. Habíamos visto lo que es la gráfica, que se tienen tres partes o áreas en la que trabaja lo que es el transistor. Uno que funciona como lo que es o sea, una región activa, otro que funciona como lo que es una pendiente, no sé si se acuerdan que es la parte de saturación, y una que es cuando ya ahora sí que bueno, cuando se conoce o se dice que el transistor se puede dañar, que es la región de ruptura, en donde dijimos que la región de ruptura no es recomendable llegar a ella, y en la región activa es cuando mencionamos que trabaja como amplificador. Bien, ya dijimos una parte. Ahora, ¿cómo es que se consigue, o bueno, dependiendo de las características que se encuentra en la región activa, cómo es que podemos afirmar que el transistor está funcionando como amplificador? ¿Qué pasa con las variables que entran en juego o en la gráfica, lo que es voltaje y corriente? ¿Alguien se acuerda? El voltaje sí incrementa así bastante y la corriente se mantiene casi constante. Es correcto. Lo que es la corriente trata de mantenerse hasta cierto punto de manera constante y la tensión puede aumentar. Ahora, esto va a depender de dos variables en el transistor que también vimos, no sé si se acuerdan. Recordemos que el transistor, les comenté, bueno, el tipo BJT es un dispositivo que controla corriente mediante ¿qué? Mediante corriente. Correcto. Es el dispositivo que controla corriente mediante corriente. Ahora, dicho esto, ¿cómo relacionamos lo que es el transistor en cuestión de corrientes?
Dijimos que existía una corriente en cada uno de lo que son las conexiones, tanto en el colector como en el emisor como en la base, y se relacionaba de alguna manera. ¿Qué relación o cómo relacionábamos todas esas variables? ¿Alguien se acuerda? Era con un valor, una letra griega. ¿Alguien se acuerda? Bueno, le dábamos en la referencia con una letra griega. Con la Habla de ganancia. la ganancia. Pero exacto, es con ganancias. ¿Y cómo relacionábamos ambas corrientes? ¿Mediante qué? ¿O mediante qué valor? ¿Alguien se acuerda? La corriente de saturación de C entre la corriente de B mínima. Y bueno, no tiene que ser específicamente ni la mínima de saturación. La relación que se da de la corriente del colector con respecto a la corriente de base nos entrega una ganancia. Esta ganancia se conoce como beta en CD o corriente directa o voltaje directo. Esto es porque con ayuda de esa relación nosotros vamos a poder identificar con facilidad cómo está trabajando, cómo podría estar trabajando lo que es el transistor. Correcto. Ahora, dijimos que también existía alfa. ¿Alguien se acuerda? Mi pregunta es, ¿quién es alfa entonces? Así como tenemos beta, que dijimos que era la relación del colector con respecto a la base, también tenemos alfa. ¿Y alfa quién es? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué relación dábamos? ¿O qué variables trabajábamos La en alfa? ganancia con respecto a del colector con respecto del emisor, de la corriente. Ahí me Es quedé. correcto, es la ganancia que se entrega o se obtiene de la relación que se da entre lo que es la corriente del colector con respecto a la corriente del emisor. Y habíamos dicho que en este caso alfa es un valor muy, muy cercano a lo que es 1, porque nosotros, acuérdense que habíamos mencionado que lo que es la corriente del colector hasta ciertas ocasiones se podría decir que es muy parecido o igual a la corriente del emisor. Esto va a depender de la corriente de base. Recordemos que si vemos al transistor como un nodo, nosotros podemos mencionar una ecuación que decíamos que la corriente del emisor es igual a la corriente del colector más la corriente de base. ¿Se acuerdan que vimos todo eso? Ya quedó un poquito más claro lo que es el transistor, solamente para que desempolvemos lo que fuimos viendo en clases pasadas. Ahora, otra pregunta. Dijimos que el transistor puede funcionar como un interruptor, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuándo o cómo se conoce a las secciones en la cual mencionamos que el transistor entra en modo de interruptor? Son dos, saturación y ¿cuál otro? Corte. Corte, correcto. Ahora, cuando nosotros trabajamos en saturación, ¿cuándo afirmamos que el transistor se encuentra en saturación con respecto a las variables? ¿O qué variables entran en juego para mencionar que entra en saturación o corte? ¿Alguien se acuerda? Era la corriente de saturación y el voltaje de saturación, ¿no? Sí es corriente y sí es voltaje, pero sí de saturación, pero específicamente de quiénes. Porque acuérdate que tenemos varias corrientes, tenemos varios voltajes, entonces específicamente Ah, de del quiénes. colector. Del colector, nada más. De la Y base. del... ¿Cuál? De la base. De la base, no, no de la base. O sea, la base, o sea, sí necesitamos la corriente de base para poder alcanzar la saturación, pero no nos va a indicar si se encuentra saturación del transistor. ¿Quién nos lo indicado? Era voltaje del colector y el emisor. Ándale, es la tensión que se observa en la corriente del colector con respecto al emisor. ¿Y qué más? La resistencia que se tenga en el colector. La resistencia. ¿Será que sea la resistencia?
Sí tiene que ver en juego la resistencia del colector, pero ¿será solamente la resistencia la que nos indique si se encuentra en saturación o no lo que es el transistor? ¿O qué más podría ser? Había otra variable, no sé si se acuerdan. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál era? La fuente de voltaje en el colector. La fuente de voltaje en el colector. No. Acuérdense que habían mencionado que se tiene que alcanzar lo que es la saturación de corriente, bueno, de una corriente y la saturación de un voltaje. Si ya mencionaron que se tiene la que es el voltaje del colector con respecto al emisor, ¿qué variable les falta? La corriente ¿De dónde? ¿De quién? de la fuente. De la fuente. Sí, la fuente nos va a entregar lo que es una corriente, pero ¿a qué nodo va a entrar? Por el colector. La del colector. Entonces, viendo lo que es la corriente del colector y viendo la tensión que se tiene de lo que es el colector con respecto al emisor, podemos asegurar que que el transistor se encuentra en saturación o en corte. Ahora, si se encuentra en saturación, mencionamos que para que exista saturación, ¿qué valor debería tener el valor, lo que es el voltaje del colector con respecto al emisor y la corriente del colector? ¿Alguien se acuerda? Lo vimos por allá un circuitito, nos decíamos, mira, si se encuentra en saturación, tenemos lo que es esta configuración, tanto en el colector como lo que es la corriente del colector, como lo que es el voltaje del colector con respecto al emisor. Entonces, ¿cuánto en saturación? ¿Cuánto vale lo que es el voltaje del colector con respecto al emisor y la corriente del colector? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? ¿Están por aquí? ¿Podría repetir una vez más, profe? Acuérdense, tanto en saturación como en corte, los valores de la corriente del colector y lo que es la tensión del colector con respecto al emisor tienen un valor destinado. Es decir, dependiendo de cuánto es el valor que tenga, podemos afirmar que lo que es el transistor se encuentra ya sea en saturación o ya sea en corte. Entonces, si ya mencionamos que entran en juego la corriente del colector y el voltaje del colector con respecto al emisor, ¿cómo entonces o cómo quedaría ese valor para asegurar que el transistor entra en saturación? A ver, ¿quién está por acá? A ver, Creo que no está hablando sobre la constante que nos dio, que era 10, para asegurar que efectivamente está saturado. No, 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 no. Acuérdense, ¿qué pasa? Si se acuerdan ustedes, cuando fuimos, o sea, cuando vemos lo que es el transistor, el hecho de decir que se encuentra en saturación quiere decir que el valor de lo que es el voltaje y la corriente del colector tiene un valor en particular. O sea, ese valor nos va a indicar si efectivamente el sistema se encuentra en saturación en corte. Entonces, mi pregunta es, este valor no es una constante, no es como utilizar 10, no es como utilizar que yo te diga es 20 para que se entre en saturación. No, sino que tiene que tener una característica en particular. ¿Cuál es esa? ¿Alguien se acuerda? La vimos en la clase pasada. Bueno, de hecho, lo estuvimos viendo en las dos anteriores clases. A ver, Gustavo Gabriel Carrillo Pinzón. ¿Está por aquí? Gustavo, ¿estás por acá? Creo que no. A ver, Jessica Natalie Barrera. Ay, maestro, no me acuerdo. Ando viendo las diapositivas para ver si se me viene a la mente otra vez. Ok, a ver, entonces, José Abimael Cahuiche. Estoy recordando todavía, profesor. Igual no recuerdo mucho de la clase anterior.
Ok, a mí me late que lo ponen a grabar y luego dicen lo veo y nunca lo veo. Me pasa, igual a mí me pasa, o sea, créanme, de que voy a grabar una clase y después, después lo veo y nunca lo ven. Pasa, pero pues no es la idea, ¿eh? Ok. A ver, ¿dónde está? A ver, David Garrido, eres mi tutorado. A ver, dime David, ¿qué onda? No, profe, todavía tampoco me acuerdo, estoy revisando igual las diapositivas. Chispales, ok. Entonces, ¿quién se acuerda? ¿Nadie se acuerda? A ver, Adrián Gómez. No, es igual estoy revisando. ¿Qué pasó? Chispas, como que nos afectó mucho el hecho de que tengamos clases cada semana. Bueno, ¿y alguien se acuerda entonces? Era que tenían que ser Creo que iguales. no, ya soplé la Muy papel. semejantes. Ya sopla. Acuérdense, cuando se encuentra en saturación, el voltaje del colector con respecto al emisor es un valor muy cercano a cero. Para que entre en saturación, la corriente del colector tiene que estar en saturación. ¿Qué pasa? El voltaje del colector con respecto al emisor, en teoría, debería ser un valor cercano a cero o cero. Solamente que acuérdense, para alcanzar lo que es una corriente, pues se tiene que tener un valor, o sea, de voltaje, aunque sea muy pequeño. Entonces, ¿qué quiere decir? No es que sea una constante, sino que el valor del colector con respecto al emisor entra en modo de saturación y en ese momento es un valor cercano a cero. ¿Qué pasa? La corriente cruza en ese momento, de tal manera que lo que es la corriente se consume todo en lo que es la resistencia del colector. Por ahí lo mencionaron, por eso les decía, sí entra en juego la resistencia, pero no depende de él, sino que toda la corriente se va a consumir en la resistencia. Cuando entra en corte, el voltaje del colector con respecto al emisor es igual al voltaje de alimentación BCC, de tal manera que la corriente del colector es nula o no se alcanza a tener una corriente, es igual a 0 amperes, de tal manera que la resistencia no llega a consumir nada de tensión. ¿Por qué les digo lo de la resistencia? Lo que pasa es que la resistencia en sí es la carga, ¿ok? ¿Qué quiere decir cuando yo hablo de carga? Estoy hablando que puedo colocar cualquier dispositivo en sustitución de la resistencia C y ese dispositivo, toda su configuración, toda su conexión va a ser igual a RC. Si yo tengo, por ejemplo, un diodo con su resistencia para que no se queme, recuerden que el diodo, o sea, el LED es un diodo, pues ¿qué va a pasar? Tengo que colocar una resistencia para controlar la corriente. Entonces, el diodo más la resistencia va a ser mi RC, ¿ok? Si yo coloco, por ejemplo, no sé, un motor, mi RC va a ser el motor. De tal manera que la resistencia en C puede ser sustituido por cualquier dispositivo para que tenga un consumo en tensión y un consumo en corriente. Si el transistor se encuentra en saturación, entonces podemos decir que el dispositivo o la resistencia en C, o puede ser el motor, que puede ser el LED, lo que sea, va a estar encendido. Pero cuando se encuentre en corte, en este momento, lo que es, lo que es la resistencia en C, que puede ser el motor, que puede ser el LED, se va a encontrar apagado. ¿Se acuerdan? Quedó un poquito, ya lo desempolvaron. ¿Siguen por aquí? Sí, aquí estamos, profe. Sí. Más o Sí. menos. Más o menos se Sí, pueden profe. acordar. ¿Puede repetirlo, maestro? Acuérdense, la idea de tener lo que es el transistor en un sistema de lo que es corte o saturación es que podamos activar lo que es la carga. Esto es algún dispositivo externo para que funcione, o sea, para que se encienda. ¿Cómo funciona el interruptor? Ustedes cierran el circuito mecánico, por ejemplo, un botón o lo que es el contacto de su casa para prender el foco y dejan cruzar corriente, de tal manera que físicamente vemos que se enciende el foco. ¿Vale? El transistor es, bueno, puede fungir como un dispositivo de switch, que también es como o sea, que es como que encendemos un foco, vaya, pero en lugar de un accionamiento mecánico que sea en contacto, va a ser un transistor.
de tal manera que cuando le entregamos una señal al transistor, este enciende y este va a ocasionar que la carga pueda verse reflejada como en un sistema on o activo. De tal manera que la que es la carga puede ser sustituido por RC, que al final es nuestra resistencia en el colector, va a ser nuestra carga. De tal manera que ustedes pueden sustituirlo por cualquier dispositivo que necesitamos que encienda siempre y cuando entre en saturación el transistor. Puede ser un LED, puede ser un motor, puede ser un hidrocontrolador. O sea, cualquier dispositivo que nosotros coloquemos en RC, en sustitución de RC, va a encender siempre y cuando el transistor se encuentre en saturación. Por eso es que funge como un transistor o switch o un dispositivo. El transistor funciona como un switch, ¿ok? Como un dispositivo de interrupción, solamente que electrónico. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Excelente. Entonces, dicho esto, ya podemos continuar. Lo que pasa es que les estoy preguntando esto porque si no tenemos bien el concepto que se tiene cuando entra en saturación, cuando entra en corte, etcétera, 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 puede darse el caso de que nosotros necesitemos, o sea, realmente, bueno, ahorita que entremos a ver más, a ver un poquito más a fondo lo que es el transistor, pues puede ser que ahí nos detengamos o nos hagamos bolitas por allá, ¿no? Y la idea es que podamos entender los conceptos bien. Bien, entonces vamos a abrir lo que es la parte de o sea, ahora sí que lo que es la diapositiva del día de hoy y vamos a seguir trabajando con el BJT como interruptor o como amplificador, pero con diferentes dispositivos, ya no el transistor en sí, sino lo que son ahora, ahora sí que, elementos que son diferentes al transistor. De todos modos, la próxima clase, bueno, mañana nos toca clase, ¿verdad? Sí, y mañana vienen. Bueno, cuando nos pongamos a tener clase otra vez, voy a tener lo que son unos ejercicios para que podamos ahora sí que mejorar y ver cómo funciona lo que es el sistema cuando se encuentra en saturación y corte. De hecho, su ADA anterior, la que ya les marqué, bueno, ¿se los marqué o no se los marqué? El NE555. Sí se los marqué, ¿verdad? Bueno, Sí la ese marcó. Sí lo marcó. excelente. Entonces, esa es un dispositivo, bueno, es cuando funciona el transistor como saturación y corte, ¿vale? Ahí vamos a sacar ustedes cómo poder, o sea, ver cómo trabajan, ¿no? Sin embargo, pues vamos a seguir haciendo ejercicios para que quede más, para reforzar ese conocimiento. Ok, pues vamos a empezar. Vamos a hablar acerca de lo que es el fototransistor, ¿ok? ¿Qué es el fototransistor? Bueno, el fototransistor es un dispositivo que nos va a ayudar a realizar la acción de un transistor, pero en lugar de tener una conexión física o una patita como lo conocemos, tiene lo que es una conexión de luz. O sea, realmente lo que hace es que los fotones o lo que son ahora sí que las partículas de luz ahora sí que van a irradiar sobre él, de tal manera que la cantidad de luz que irradie sobre él va a hacer que éste se excite y pudiera tener un modo de saturación, modo de corte o inclusive como amplificación. Dependiendo de cuánto sea la irradiancia de luz que tenga el fototransistor, vamos a poder observar lo que es la relación del colector en cuestión de corriente y la corriente del emisor. ¿Qué pasa? Estos fotones generan una pequeña corriente que entra a la base. Esta corriente es pequeña, es tan pequeña que trabaja en el rango de miliamperes o inclusive de nanoamperes, que es lo suficiente para poder afirmar que el transistor entre en saturación, corte o amplificador. ¿Vale? ¿Qué nos dicen los autores? Bueno, dice, misma condición de trabajo que un transistor, excepto porque la corriente en la base es producida y controlada por luz en lugar de una fuente de tensión, como siempre hemos hecho, ¿no? Que ustedes colocan lo que es un BBB, una resistencia en la base para que se alcance lo que es una cantidad en corriente. El fototransistor elimina lo que es BBB, elimina lo que es RB y simple y sencillamente, físicamente tenemos lo que es una conexión que es una laminita delgada, película delgada, la cual puede obtener lo que son los fotones que irradien sobre él, de tal manera que esto provoca un valor de corriente pequeño que entra a la base, ¿va? Dice, la corriente de base se produce cuando la luz choca con la región de la base semiconductora fotosensible, que en este caso, en lugar de colocarle como la corriente de base, le ponen la corriente de lambda. ¿Por qué de lambda? Bueno, solamente es para que podamos identificar que es un fototransistor. Esto ocasiona que la corriente en el colector sea igual a la misma ganancia que es beta, multiplicado por la corriente lambda, de tal manera que si se dan cuenta es la misma ecuación que cualquier transistor, solamente que en lugar de colocar lo que es la corriente de beta, estamos colocando la corriente de lambda, y esto nos indica que es un fototransistor, solamente para que quede un poquito claro. ¿Qué sucede? Bueno,
Cuando se irradia esta luz sobre lo que es la película delgada, esto va a generar lo que es un valor de corriente en C, que va a depender de la beta, o sea, cuánto es de la beta que se trabaja en lo que es el transistor. Recuerden ustedes que el transistor, en cuestión de la ganancia, es la que se otorga por lo que es el fabricante, o sea, la que realmente cuando dices que yo creo un transistor, llámese 2N2222, llámese, no sé, el BC558, BC557, y les entrega un valor de ganancia por default, el cual es el que vamos a ir trabajando conforme vayamos avanzando, ¿va? Ahora bien, ¿qué sucede? En el caso de lo que es ese tipo de transistor, si bien acepta una irradiancia de cualquier tipo de luz, no excita o no, ahora sí que no choca en la región la cantidad necesaria de luz cuando se tiene directamente con el sol o directamente de una lámpara incandescente. ¿Qué quiere decir esto? Sí hay choque de luz, sí se genera una corriente, por ejemplo, por lo que es la cantidad de sol, por lo que es una luz independiente, como por ejemplo no es una luz LED, o por ejemplo lo que es un enfoque incandescente, pero ojo, es mucho más sensible a aquellos que tienen lo que es una frecuencia de luz más allá de la visibilidad del ojo humano. Tal es el caso del infrarrojo, ¿ok? Cuando se tiene un haz de luz que parte o tiene lo que es las mismas características que el infrarrojo, este fototransistor es mucho más sensible a esas emisiones de luz. De tal manera que se puede estar ahora sí que en lo que es en condiciones ambientales, tal es el caso, por ejemplo, que ustedes colocan el fototransistor así como lo tienen en su casa ahorita frente a su computadora y colocan enfrente lo que es un emisor de luz, o sea, de luz infrarroja, ¿no? De tal manera que si se llegan a encontrar uno con respecto a otro en el haz de luz, no va, o bueno, el fototransistor va a omitir o hasta cierto punto olvidar lo que es la relación ahora sí que de la luz ambiente y va a tratar de detectar lo que es la cantidad de la luz infrarroja. Eso se los digo para que vayan más o menos monitoreando qué es lo que vamos a hacer. Recuerden ustedes que yo les dije que vamos a hacer lo que es una práctica en donde van a hacer un corte de luz. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a ver si quieren un videito. Vamos a ver, espérenme, que hay un corte. A ver, creo que aquí está. Voy a entrar a internet y voy a poner, por ejemplo, no sé, sensor de corte, luz infrarroja. Vamos a ver si encontramos uno. Son un ejemplo de muestra, o sea, para qué vamos a ir haciendo, ¿no? De hecho, va a ser una pequeña práctica que vamos a ir a hacer, o vamos a hacer, y bueno, va a ser primero una tarea, luego les voy a marcar una práctica donde van a tener lo que es un compendio de sensores. Pero, pues la práctica ya saben, va a ser para acá y también ya van a tener su segunda práctica. Recuerden que les dije que van a tener 4 para venir a hacer acá. Ah, bueno, este es lo que es la luz infrarroja. Cuando compran ustedes un LED o, por ejemplo, en su televisión, los controles de televisión y demás, pues cuando ustedes apretan no ven ninguna luz infrarroja. Cuando lo ven ¿por qué? Porque el haz de luz no es visible para lo que es el ojo humano. Si ustedes colocan lo que es su camarita o colocan lo que es la cámara de su celular, van a poder ver cómo enciende la luz, ¿no? Pero bueno, eso ya es para que ustedes vayan viendo. ¿Qué pasa? Vamos a hacer algo, no sé, sensor, vamos a ver si sale de corte. Supermercado. Supermercado, para que sea. Supermercado. Bueno, más o menos. Cuando ustedes, por ejemplo, van al supermercado, ustedes hacen que colocan, no sé, acá toda su mercancía, ¿no? ¿Qué pasa? Este motor va girando, de tal manera que el señor o la persona controla mediante un botón cuando quieren que gire y cuando no. Sin embargo, cuando está activado lo que es el motor y llega a un determinado lugar la mercancía, este se detiene o el motor se detiene. Esto es porque tiene un sensor de corte, tiene un fototransistor y una LED o un diodo que ahora sí que emite luz infrarroja. De tal manera que con ayuda de estos dos obviamente nosotros vamos a hacer algo muy sencillo, porque tiene que ser más, tiene que haber una regulación de lo que es una señal sinusoidal, tienen que ver una regulación de cuánto es la longitud de onda de la señal, que eso lo ven en analógica, ¿no? Aquí solo vamos a ver lo que es cómo funciona el fototransistor y el infrarrojo, que va a ser sencillo, ¿no?
Entonces, ¿qué va a pasar? La distancia que vamos a tener entre cada uno de ellos va a ser aproximadamente de 6 centímetros, de tal manera que la irradiancia de luz va a hacer que se active el motor, o nosotros vamos a activar un foco, un LED. Bueno, no un foco incandescente de 110, es lo que vamos a activar. Pero la idea es que pues, tengamos que utilizar el fototransistor para que ustedes vayan viendo cómo funciona, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Dice, la fotogeneración de la corriente en la base ocurre en la región colector base, por lo que mientras más grande es la región, mayor será la corriente en la base. ¿Qué sucede? El signo del fototransistor en cualquier circuito es este. De tal manera que se dan cuenta, se conserva el colector, se conserva el emisor y se tiene un emisor, o sea, ahora sí que una irradiancia de luz que va a llegar a la base. ¿Qué pasa? Aquí, si nosotros queremos que funcione como un interruptor de, o sea, ese transistor, tenemos que tener en cuenta cuánto de voltaje se va a tener que alcanzar en el colector con respecto al emisor y cuánto de corriente se tiene que alcanzar en IC. Esto es con la intención de que colocar la resistencia de carga y pueda funcionar. De hecho, en lo que es la resistencia de carga en el RC, se coloca además de la resistencia de carga, como lo que es el foco, como lo que es el motor, una RC. Aparte, en serie. Esto es con la intención de que nosotros podamos identificar lo que es podamos obtener una señal de corriente dependiendo de la cantidad de luz, independientemente si se tiene una carga o no, ¿no? De tal manera que podamos asegurar que el transistor se encuentre en saturación o en corte, de tal manera que se encuentre encendido o apagado, ¿ok? ¿Cómo funciona físicamente el fototransistor? Bueno, tenemos lo que es un emisor, tenemos un colector y la base. De tal manera que en la base, si se dan cuenta, es donde se parte o donde está la cantidad del material tipo P que está esperando la irradiancia de luz. ¿Qué quiere decir esto? Independientemente si ustedes conectan o no el transistor, este ya está teniendo una irradiancia de luz en la que posiblemente lo que es el material pueda funcionar de manera correcta, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, el fototransistor, su tipo de conexión es el siguiente. Fíjense lo que les decía. Tenemos una alimentación en BCC, el cual se va a colocar con una resistencia RC en serie, de tal manera que lo que es el transistor va a entrar en juego. Eso quiere decir que nosotros vamos a colocar lo que es el transistor en esa posición. La irradiancia de luz va a caer sobre la base, de tal manera que con él se parte a obtener la corriente del colector y la corriente de la base del colector con respecto al emisor. Mismo circuito, mismas variables que un transistor de uso común, BJT, que nosotros ya estudiamos en anteriores veces. ¿Qué sucede? Dependiendo de la cantidad que se obtenga de cuestión del valor de la corriente del colector y la corriente del colector, perdón, la tensión del colector con respecto al emisor, va a ser la distancia que nosotros podemos alcanzar y va a depender de lo que es cuánta luz llega de irradiancia hacia lo que es la base del material. Es decir, cada 50 miliwatts por segundo, o sea, por centímetro cuadrado que se obtenga en el transistor, vamos a poder obtener lo que es una corriente de 10 miliamperes aproximadamente a una cantidad de voltaje del colector con respecto al emisor. En saturación sería la parte de acá, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que la saturación va a quedar en el punto en donde se obtiene lo que es de la rodilla del sistema, o la parte de la rodilla, ¿no? ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos 40 miliwatts por cada centímetro cuadrado, lo que es la rodillita está por aquí, de tal manera que aquí se va a trabajar en la parte de saturación. ¿Qué sucede? Bien, para alcanzar eso, tenemos que asegurar que la corriente del colector sea lo suficientemente grande. ¿Qué quiere decir? Esto va a depender del voltaje de alimentación BCC y de la resistencia RC que se obtenga. Esto para poder alcanzar lo que es una cantidad de corriente en este punto. ¿Qué quiere decir esto? Vean, IC se encuentra en la región de miliamperes. Por lo tanto, si yo coloco por acá, por ejemplo, 5 volts de alimentación, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos 5 volts de alimentación con un valor de RC para alcanzar, por ejemplo, 10 miliamperes. De tal manera que con esas características yo voy a poder alcanzar a buscar lo que es una resistencia mediante ley de Ohm, donde habíamos dicho que la resistencia es igual a la tensión por la corriente, ¿no? Entonces multiplicamos 5 por 10 miliamperes, de tal manera que la cantidad que nos vaya a dar va a ser lo que es la resistencia que vamos a colocar. ¿Cuánto les queda 5 por 10 miliamperes? O 5 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto les queda? 50 miliamperes.
50 miliamperes, ¿seguro? 50 miliamperes. Solo 50. 50 miliamperes, ¿seguro? Voy a preguntar. ¿No son watts? ¿What? ¿Seguro? Watts, digo, es de trabajo, de potencia, digo. Es de Cero. potencia otra vez. A ver. ¿Cuál? A ver, intensidad es No, igual a no. voltaje entre resistencia. Estoy mal yo, perdón. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia, por lo que resistencia sería igual a voltaje entre corriente. Entonces quiere decir que es 5 entre 10 miliamperes. ¿Cuánto les queda eso? 500 ohms. 500 ohms, correcto. O sea, acuérdense que la unidad de la resistencia es ohms. No es ni corriente. Bueno, estamos trabajando buscando lo que es ohms. Entonces, vamos a colocar en RC una resistencia que sea igual a 500 ohms, que comercialmente no existe. Recuerden que de manera comercial las resistencias se pueden trabajar en diferentes valores que son ya constantes. Son 1, 1.2, 1.7, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, o sea, son valores constantes, lo cual es de tal manera, o sea, cuando se multiplica por múltiplos de 10, se alcanza a buscar lo que es un valor comercial de resistencia. Eso lo vieron en metrología, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo que solo vimos ley de Ohm en metrología. Pero me refiero cuando compraron comercialmente las resistencias, debieron ver las constantes de los valores de resistencia. Ah, bueno, lo de la O sea, si ustedes, por ejemplo, van ahorita a la electrónica y piden una resistencia de 500 ohms, ¿se las van a vender? O sea, usted se refiere a lo de las bandas, ¿no? ¿Las qué? ¿Las qué? Las bandas de las resistencias y que con ello ya veíamos más o menos los valores. Efectivamente, son valores constantes. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Entonces, si les alcanzó el valor de 500 ohms allá, ¿cuál es el valor más cercano de forma comercial? Creo que 470. 470, ¿será? Bueno, lo que se me ocurriría para solucionar eso es poner 2 de 1 kilo en paralelo. Creo que sí era así. Sí, pudieras hacer eso. Pero vamos a pensar que colocas, aquí yo te digo, solo tienes que colocar, pero una resistencia nada más. ¿Qué harías? Pues una de 510. 510. ¿Hay de 510? Sí hay. Efectivamente, usar una más cercana que sería la de 510. No pueden utilizar, o sea, si van a la tiendita y piden una de 500, se los van a dar por un tubo, porque no existe, ¿ok? Tiene que ser la de 520, bueno, 510, pero bueno, es 520 de hecho, ¿eh? Según yo es 520. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes colocan ese valor y esto va a modificar ya su corriente. ¿Cuánto va a ser la corriente que van a conseguir con 520 o 510? Vamos a poner 510, que yo recuerdo que no es 510, 520, pero vamos a poner 510. ¿Cuánto es la corriente que van a alcanzar colocando una resistencia de 510? De 9.8 miliamperes. 9.8 miliamperes. Por lo tanto, ya no entraría lo que es una irradiancia de 50 miliwatts entre centímetro cuadrado. Al colocar 9.8, vamos a poner que se encuentra por aquí, más o menos, ¿no? De tal manera que esto va, bueno, aún sigue trabajando sobre lo que es esta región, pero ya no se alcanzaría de 50 miliwatts sobre centímetro cuadrado. O sea, ¿qué significa esta cantidad? Esta cantidad significa cuánto es la luz que yo necesito físicamente en el fototransistor. Nada más. Recuerden que un fototransistor es el dispositivo que prácticamente es un LED, no sé si lo han visto, o así lo debieron haber comprado ustedes. Bueno, el fototransistor puede ser este. ¿Ya ven? Y hay otro que realmente, bueno, aquí están todos los fototransistores, ¿no? Bueno, aquí están. El más común es este, el que se encuentra, el que estoy ahorita como que moviendo con el mouse, ¿no? Ese es el más común. De hecho, es el más barato. Les debe costar como 5 pesos. Y yo creo que ustedes ya lo debieron comprar. O sea, cuando tú alimentas este fototransistor, pues no prende ni nada, sino que simple y sencillamente se está alimentado y está esperando irradiancia de lo que es o sea, una cantidad de luz que va a emerger sobre él. Entonces, ese es el que ustedes compraron. Estoy segurísimo. ¿Ese compraron ustedes? ¿Ese tienen? Sí, perfecto.
Excelente. Ese es el que nos va a servir tanto para la tarea como para lo que es la práctica. De hecho, les pedí creo que 4, ¿no? Y 4 LED infrarrojos y 4 de esos. O sea, eso es para que tengan en cuenta. Bueno, seguimos entonces. ¿Qué pasa? Esta cantidad en cuestión de lo que es corriente y dependiendo de la irradiancia que se da en el área del mismo, nos va a dar lo que es una respuesta en porcentaje, ¿ok? Que esto va a ser la longitud de onda que se necesita para poder generar lo que es la vista de la señal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Mientras más alta se encuentra la longitud de onda de la luz que estamos observando, más sensible va a ser lo que es el fototransistor. Por ejemplo, para alcanzar casi el 100% de sensibilidad en el fototransistor, se requiere una longitud de onda que casi esté entre los, no sé, entre los 800 y los 900 nanómetros, ¿no? ¿Qué pasa? Como les dije, una luz, por ejemplo, un LED, llámese verde, rojo, azul, no tiene esta longitud de onda. Recordemos que vimos en clases pasadas la longitud de onda de los diferentes diodos, de tal manera que vimos por allá que, por ejemplo, el color verde se encuentra en los 600 nanómetros. Si ustedes, por ejemplo, agarran un color azul, se encuentra en los 550, donde si se dan cuenta, esta cantidad de nanómetros que se encuentran aquí, tiene un porcentaje de efectividad en lo que es el fototransistor de aproximadamente 45% de efectividad, lo cual no nos conviene. El infrarrojo se encuentra arriba de los 750 nanómetros. De hecho, o sea, realmente alcanza los 800, 850. Por eso es que es más sensible, si se dan cuenta aquí, lo que es el porcentaje, bueno, por eso, lo que es el fototransistor a ese tipo de longitud de onda. Por eso les decía, ustedes pueden colocar el fototransistor de forma ambiental y colocan lo que es un LED infrarrojo a una distancia y este va a tratar de detectar lo que es esa cantidad o lo que es esa longitud de onda, más que lo que es la luz de un LED, la luz de, no sé, blanca que vemos, la luz del sol, etcétera, 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 ¿no? Va a tratar de buscar lo que es la luz infrarroja. Lo que se recomienda siempre, porque ¿qué pasa? Ustedes, si se dan cuenta, en este punto, pues sea como sea, lo que es el fototransistor va a tener irradiancia de luz. ¿Por qué? Porque va a ser la luz del sol, la luz de no sé, de los LED, la luz del foco, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se recomienda es que el LED, o bueno, en este caso el fototransistor, se encuentre hasta cierto punto como que cubierto. Pueden colocarle, como vamos a llamarle, un capuchoncito, de tal manera que solamente quede en una sola dirección. Y esa dirección es para que todo lo que irradie en ese punto, pues es lo que va a detectar como una corriente, que pueden colocarlo encontrado con una luz infrarroja, ¿no? Algo así, ¿va? Fíjense, un ejemplo de aplicación del fototransistor lo podemos ver así. ¿Qué pasa? Podemos colocar a lo que es el fototransistor de tal manera que hacemos una conexión como sigue. Una resistencia RB, la cual va a ir a la base de un transistor. Y este va a venir el colector para alimentación. Fíjense que RC, que es nuestra carga, en ambos casos, tanto en lo que es el fototransistor como en lo que es el transistor, en este caso es la bobina de un relevador. Lo que les decía, RC puede ser sustituido por cualquier dispositivo que funcione como carga, que prácticamente es casi todo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, si se llega a alcanzar una irradiancia de luz en este punto, ¿qué pasa? El sistema entra en saturación. De tal manera que cuando entra en saturación, ¿qué quiere decir? ¿Qué hacía cuando entra en saturación el sistema? ¿O qué hacía? ¿O qué veíamos cuando entraba en saturación? Deja pasar totalmente la corriente. Deja pasar totalmente la corriente, de tal manera que la corriente que deja cruzar por este espacio, o sea, por acá, va a entrar a la base. De tal manera que si entra en la corriente en la base, ¿cómo queda ese transistor? ¿Saturación o corte? En saturación. En saturación, de tal manera que lo que es la bobina se activa, es decir, la corriente va a tender a cruzar por la bobina. Eso quiere decir que mientras llegue luz a ese transistor, la bobina está encendida. Si le ponemos oscuridad a esto, realmente lo tapamos, es decir, que no llega una radiancia de luz del infrarroja o lo que sea, en este momento la bobina se apaga.
que ese circuito lo hace de esta manera. Es decir, mientras que le llegue luz, ¿qué va a pasar? Deja cruzar corriente, lo cual va hacia referencia o tierra. ¿Qué pasa? Cuando tapamos esto y no llega luz, es decir, está completamente oscuro, la corriente viene hacia lo que es la base en este punto. Recordemos que la corriente es bien floja, va a tratar de buscar donde se tenga mayor facilidad. Entonces, al no llegar luz en este punto, la corriente va a tratar de ir hacia lo que es el transistor, de tal manera que ese transistor entra en saturación y se activa la bobina. De tal manera que por el tipo de configuración en donde se encuentra el transistor, podemos afirmar o decir que el sistema se activa con luz o se desactiva con luz. En este caso, si armamos este circuito que está acá, se va a activar con luz. Y si armamos este que se encuentra acá, se va a activar sin luz. Esta es su hada número 3. Bueno, la hada siguiente creo que es 3 o 4, no recuerdo bien. Va a ser lo que es la comprobación de lo que acabamos de mencionar. En lugar del transistor, van a colocar ustedes, bueno, del fototransistor, van a colocar un transistor que se active mediante lo que es saturación y corte. Esto es porque no podemos, hasta cierto punto, irradiar luz sobre lo que es un fototransistor en el simulador. Entonces, en lugar del fototransistor Q1, vamos a colocar lo que son transistores normales, llámese 2N2222, el, no sé, BC558, el que ustedes coloquen, y lo van a colocar con un botón, en donde si apretamos el botón, estamos diciendo que existe lo que es de un paso de luz, vamos a llamarle, el cual va a activar el relevador. ¿Vale? ¿Me expliqué? ¿Dudas, preguntas, comprobar chicos? que este circuito funciona, ¿no? Es correcto. Solo es comprobar si ese circuito funciona. Nada más. ¿Ambos, maestro, o solo uno de los dos? Los dos. Ah, ok. Solo que acuérdense que en lugar de colocar... El fototransistor lo pueden encontrar ustedes en Multisigno, donde estén, ¿eh? Sí lo pueden encontrar. Solamente que, como les dije, en lugar de colocar eso, van a colocar lo que es un transistor de uso común y un foco. Perdón, un botón, el cual vamos a mencionar que si el foco se encuentra activo, o sea, si se está apretado el botón, está llegando luz, en este caso, el de aquí, y si lo colocan aquí, cuando se aprieta el botón, es que está llegando, o sea, no le está llegando luz. ¿Me expliqué? Sí, profe. Excelente. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? En el circuito de la izquierda, ¿no podría funcionar solo con el fototransistor, poniéndolo en el lugar de Q2? No, es que no entiendo la función de dos transistores. Tienes que colocar dos transistores. ¿Por qué? A ver, respóndeme a esas preguntas. Ya vimos cómo funciona el transistor. ¿Por qué tendrías que colocar los dos? Pues no sé, es justo por eso que preguntaba. Lo que pasa es que, fíjate, si tú generas un valor de corriente en este punto para entrar a la base, aquí, ¿qué va a pasar? Cuando tú colocas lo que es la corriente que cruza por el transistor, el fototransistor, tú estás generando que ese transistor entre en saturación. Si tú quitas la corriente va a tender a ir hacia tierra directamente y nunca vas a hacer que este sistema se encienda por saturación. Porque la corriente, acuérdate, es bien floja. Va a tratar de buscar hacia donde está lo que es donde se encuentra tierra común, ¿no? ¿Qué sucede? Si tú lo quitas, no aseguras efectivamente si hay paso de corriente o no. Si tú no hay irradiancia, o sea, no hay irradiancia de luz acá, no hay paso de corriente. Sin embargo, si tú quitas ese transistor, la corriente va a tender a ir hacia este punto. ¿Por qué? Porque, o sea, hacia abajo, hacia acá. Que si no tienes el transistor que no se encuentra en saturación, va a encender el relevador y no se estaciona nada, sino que simple y sencillamente va a encender el relevador siempre, independientemente si llega luz o no. Pero necesitas este transistor Q2 para asegurar que entre en saturación o no. ¿Me expliqué? Profe, ¿cuál es la función del diodo que está al lado de la bobina? Lo que pasa es que la bobina es o sea, ahora sí que acuérdense que es un transformador, o sea, tiene lo que es embobinado, es cobre, vaya, simplemente enrollado sobre lo que es un metal.
¿qué sucede? Cuando se activa, genera corriente, la cual supuestamente debería ir hacia un lado, en este caso hacia abajo. Pero cuando se desactiva, ocurre lo que se conoce como rebote, de tal manera que la corriente tiende a regresar hacia lo que es la bobina. Si tú no colocas al diodo que se encuentra en paralelo, la bobina va a hacer que la corriente entre y vaya hacia VCC o vaya hacia lo que es Q1 o Q2, dañándolos. Entonces, siempre que coloquen una bobina, siempre que coloquen un relevador, tienen que colocar en paralelo en esta condición, o ahora sí que lo que es el cátodo hacia lo que es la alimentación, lo tienen que colocar en paralelo al embobinado para que no haya el rebote de corriente. Siempre, ese no hay ahora sí que no es opción colocarlo, ¿no? O sea, no es opción no colocarlo, perdón. Tengo que colocarlo siempre. Entonces es una protección al retorno de energía. Es una protección al retorno de corriente, así es, podemos verlo de esa manera. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Dudas, preguntas? La bobina es una en particular, pues cualquier bobina. Ojo, ojo, es que en ese caso es la bobina del relevador. ¿Nunca han trabajado con un relevador? En mi caso, no. No, Yo profe. sí. ¿Perdón? No, Sí, profe. yo sí, profe. Les pedí, creo que relevadores, ¿no? ¿No les pedí relevadores? Sí, un 0505, ¿no? Sí, profe. El relevador tiene 4 números. Puede tener 0502, o sea, puede ser 0505, puede ser 0512, puede ser 0510, puede ser 1005, lo cual nos indica dos cosas. El primer valor nos indica el valor de tensión que se necesita para alimentar la bobina. Y el segundo valor es la corriente que puede generar. Es decir, si yo les dije, si les pedí 0505, de tal manera que son para 5 volts, máximo 5 amperes. ¿Ok? Si yo les pedía, por ejemplo, 0,512, son 12 volts, máximo 5 amperes. Bueno, y así consecutivamente. El relevador es este. Puede ser que ustedes hayan visto este o puede ser de color amarillo. Es indiferente. Realmente funcionan de la misma manera. Si se dan cuenta, aquí les dice la cantidad de corriente que puede aguantar y el voltaje. En este caso sería 1007, ¿no? ¿Qué pasa? Estos relevadores... o sea, realmente, bueno, es importante que sea 0,505. Si tienen otra cantidad que sea de 5, 12 o 24, pues solamente hay que configurar al transistor para ver si resiste esa cantidad de tensión. Bueno, los relevadores tienen esto. Fíjense, si yo doy vuelta al relevador, tenemos 5 patitas. Este, que se conoce como nodo común, el que estoy señalando ahorita, y estos dos que se conocen como referencias. 2 de esas patitas son el embobinado, que si se dan cuenta, aquí lo señala, este en particular lo señala. Este de aquí y este de aquí son el embobinado. Es decir, tenemos internamente ahí enrollado cable. De tal manera que si nosotros le damos un valor de voltaje, se genera una corriente. ¿Ok? ¿Qué pasa? Este común físicamente se encuentra conectado de manera interna con alguno de estos. Normalmente es con la parte derecha. Normalmente, eso lo pueden checar con un multímetro con continuidad. ¿Ok? ¿Qué pasa? Sin que yo le alimente al embobinado, este de aquí va directamente hacia la patita conectado que se conoce como normalmente cerrado o común, nada más. ¿Eso qué quiere decir? Siempre van a tener una conexión de esta patita con respecto a esta. Siempre, ¿ok? De tal manera que imagínense que tienen un cable puenteado. Ahora, cuando yo alimento al embobinado y le traigo un valor de corriente, internamente generan un campo magnético, el cual este nodo cambia de posición. De tal manera que si se encontraba de esta con respecto a esta, como que obliga a que el cable vaya hacia la otra patita. Por lo tanto, este se abre y aquí se cierra. Esta patita se conoce como normalmente abierto. Esto es solo y solo cuando tenemos lo que es un paso de corriente entre este nodo y este nodo, o sea, entre lo que es la bobina.
La ventaja del relevador es que podemos activarlo mediante un valor electrónico, es decir, una corriente y un voltaje pequeño, y lo que es el factor de, o sea, nodo común, que son esos dos de acá, puede trabajar con valores de corriente alterna, 120, 126, fíjense, aquí lo dice, podemos trabajar hasta 10 amperes a 250, y en una cantidad en corriente, podemos, de DC, puede trabajar hasta 10 amperes a 30 volts. ¿Qué quiere decir? Los relevadores, a la salida, en esos dos puntos de acá, pueden trabajar con corriente directa o corriente alterna. Ustedes deciden, ¿no? En este caso, este relevador nos va a ayudar para encender el foco incandescente que vamos a obtener. ¿Me expliqué? Me imagino que ustedes consiguieron algo así, uno de este color. Es el más común, el amarillo. Y de la marca Sunhold. Maestro, pidió un 0510. ¿0510? Sí. Bueno, no importa. Son de 5 volts con 10 amperes. No importa, no pasa nada. Entonces, ¿estos relevadores así internamente son de igual de platinos o por electrónica funcionan? Son de platinos. O sea, realmente por electrónica es muy difícil que tú busques un relevador que funcione por platinos. Normalmente se toma para sensores ya un poquito más avanzados. Tal vez para, por ejemplo, la parte mecánica, la automotriz o cosas de ese tipo. Internamente siempre sí, es por un medio mecánico. Internamente. Bueno, Ok, maestro. Gracias. Ok, compraron entonces ese relevador, ya lo tienen ahí. Hay muchos relevadores, ¿eh? O sea, acuérdense, funciona igual, pero hay muchos empaquetados, como está como este. Fíjense que el todo les entrega lo que es de un pequeño circuito, un diagrama, en donde se dan cuenta, 2 de ellos son siempre el rebobinado y los demás son las conexiones. Esto es porque, por ejemplo, en este tipo de relevador, dependiendo del valor de corriente que cruce, va a tener un nodo común que va a cruzar por cada uno de ellos, ¿no? O sea, ahora sí que depende mucho, bueno, para que lo entiendan más fácil. Fíjense, tenemos un contacto común con uno normalmente cerrado y uno normalmente abierto, y lo que hace la bobina A y B, que es el que va a funcionar. Aquí, físicamente, ustedes colocan un diodo en paralelo, el cual va a ir en dirección del cátodo hacia la alimentación. ¿Vale? Y así es como trabaja el relevador. Cuando se llega a alcanzar lo que aquí un valor de corriente, este cablecito se llena de corriente, o sea, con lo que es un campo magnético y obliga a que venga hacia E. Literalmente que hay contacto entre el nodo común y lo que es E. ¿Va? Bueno, eso así funciona. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es cuando le vimos es que por eso que se ve la bobina. Aquí solamente se ve la bobina, el contacto común, pues no, son esos de acá. Que puede, como les dije, puede ser cualquier alimentación de 120, puede ser de 12, dependiendo de la alimentación, de lo que aguante el relevador que compraron. ¿Va? Ok, de acuerdo. ¿Dudas, preguntas? ¿Tienen en Facebook? Maestro, esto que vamos a hacer es ADA, ¿no? En primera instancia, esta que les mostré, sí. Solamente que lo más probable es que sí vayan a hacer de forma práctica. Bueno, vamos a dejarlo así. ADA número 1, o sea, la 3 va a ser esta. Van a simular los dos y van a comprobar lo que vimos. La siguiente ADA, que pues te los voy a dejar más adelante, va a ser hacer uno de los dos. Ustedes deciden cuál. Y lo van a armar. Lo van a armar. Solamente que en lugar del transistor, que ahora sí que vamos a hacer tal cual. Van a utilizar el fototransistor, el diodo infrarrojo para poder realizar, ¿no? Solamente que no les digo ahorita porque no hemos visto, o sea, el LED infrarrojo pues sabemos cómo funciona, pero les voy a mostrar ya que mañana que vengan cómo lo van a armar para que lo puedan hacer en la próxima hora. Ok, de acuerdo, por favor. Seguimos entonces. Bien, además de eso, existen circuitos que utilizan ya un diodo y un transistor en conjunto para que tengan un nombre. En este caso, bueno, y una actividad. En este caso se conoce como el optoacoplador, que son circuitos de disparo.
Bueno, ¿qué hora son? Ok, son 10 para la 1. Vamos a dejar hasta aquí porque lo que vamos a ver ahorita que son disputas de disparo es muy importante para que ustedes conozcan, ¿vale? Los veo entonces mañana por aquí, chicos. Realmente, acuérdense nada más, estar, no sé, unos minutitos antes, 1 o 2 minutos antes para lo que es, bueno, 5 minutitos antes para lo que es de su hora de ingreso. Los que entran a las 11, pues, aquí lo más así, 11, y los que entran a la 1, a la 1. Esto es para que no nos atrasemos tanto. Recuerden que su circuito deben traerlo ya armado, si es posible. Si no, pues lo pueden armar acá. Sin embargo, pues, el armarlo acá va a hacer que se pierda tiempo para hacer sus mediciones, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? De preferencia, que su circuito esté armado. Vengan con su VINA lo más pronto posible. O sea, sé que algunos de ustedes, por ejemplo, no, es que mi VINA no está conmigo o va a venir aparte. Por eso les digo que traten de llegar lo más temprano posible. Esto para que no perjudiquen a su VINA y más que nada por el uso del laboratorio. Recuerden ustedes que estamos limitados y en cuestión de espacio, en cuestión de tiempo, en cuestión de todo, ¿no? Por favor, otra recomendación, traigan ustedes lo que es su gel antibacterial, traigan ustedes todo lo que necesiten para poder cubrirse. Sus tapabocas jamás se lo van a quitar. O sea, todo el tiempo van a estar andando con tapabocas, van a tener lo que es todo lo que necesitan para poder, pues, estar a cierto punto, digamos, protegidos, ¿no? O sea, lo que es su gel antibacterial, su alcohol, o sea, todo, ¿no? Aquí tenemos, pero de todos modos, ¿qué pasa? Que realmente, pues, no sé, de repente pasa que no me da confianza o que de repente no voy a estar saliendo cada rato. O sea, tráiganlo, por favor. O sea, realmente ahora sí que es una opción. O sea, no es una recomendación que les doy, ¿vale? Recuerden, ahora sí que es por parte de lo que es toda la pandemia que estamos viviendo, pero también hay que cumplir con las reglas de laboratorio. ¿Qué son las reglas de laboratorio? Zapatos cerrados, pantalón y camisa, ¿vale? O sea, camisa playera, o sea, que no tenga de mangas cortas, que no sean lo que es el llamado sport, sino que sea camisa, o sea, camisa y de pantalón, importantísimo. Zapatos que cubra todo, ¿vale? No es necesario la bata de laboratorio, ¿verdad? No, por el momento no. Perfecto. Entonces, chicos, si no hay dudas ni preguntas, los veo el día de mañana. Dale por aquí. Traigan todo lo que es indispensable, lo que les comentaba. En cuestión de su circuito de la tarea, que es lo más importante, pues también aquí. Les voy adelantando nada más, que así como vayan llegando, van entrando, dejando cositas, de lo que son puntos de osciloscopio, puntos de multímetro, aquí los prestan, ¿ok? Recuerden ustedes que no es en física, es en mecatrónica. Nosotros tenemos asignado lo que es el laboratorio de circuitos eléctricos. Entonces, vamos a entrar a circuitos eléctricos y una vez que entren, dejen sus cosas, uno de cada VINA de los que vayan llegando, van a ir al almacén de mecatrónica, no de física, no se vayan con Willy, váyanse con de mecatrónica, donde está Eduardo, donde está Ari, donde estoy yo, y soliciten lo que necesiten, que en este caso va a ser las puntos de osciloscopio y los puntos de multímetro, ¿va? Traigan su credencial, eso es muy importante, credencial de la UADY. En caso de que no lo tengan, pueden traer lo que es su hojita amarilla, no hay problema. Solamente que ahorita, pues, así que por reglas y por leyes de laboratorio, se está solicitando que sí traigan la credencial de la UADY, ¿vale? Ese va a ser, es como un préstamo, ¿no? Ustedes prestan el equipo, cuando terminen lo devuelven, ahora sí que se les devuelve la credencial y listo, no pasó absolutamente nada, ¿dale? Sí, profe. Excelente. Pues chicos, si no tienen dudas ni preguntas, los veo el día de mañana, ¿vale? Para poder, bueno, los veo por acá a los que no, a los que sí, perdón, y a los que no, pues chicos, los veo entonces la próxima clase, el próximo lunes, y nada más empiecen a trabajar con respecto, bueno, con su práctica, ¿no? Vayan adelantando lo que se les va pidiendo y pues los vemos por acá mañana los que sí, ¿vale? De acuerdo, profe. Excelente. Pues entonces, Hasta luego, chicos. profe, gracias. Hasta luego, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Luego, profe. Bueno, maestro, hasta mañana. Hasta luego, gracias, hasta luego, nos vemos, bueno.